se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Allá en Primera de Timoteo, el capítulo número 4, verso número 1. Primera de Timoteo 4:1 nos dicen, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de errores y a doctrinas de demonios. Con este pensamiento, queridos, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer la oración. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora tan especial, Señor, te agradecemos infinitamente porque nos das la vida y la salud y la oportunidad de presentar tu palabra y de compartir juntos con nuestros hermanos este mensaje que es tan importante para fortalecer a nuestras vidas, nuestra familia y nuestra iglesia. Suplicamos, Señor, que tu presencia nos dirija y tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que hagamos lo correcto delante de ti y para que podamos caminar en orden en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Sabemos que solamente en Cristo Jesús estamos seguros y queremos, Señor, pedirte tu presencia y que nosotros estemos en sintonía contigo. Pedimos todas estas cosas por los méritos sagrados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer un tema muy importante que es la apostasía omega. Ese es el título del tema. En este momento acabamos de terminar la conferencia aquí, por eso nos atrasamos un poquito, pero ya estamos aquí en el mismo lugar donde predicamos, pero damos gracias al Señor que entramos todavía a tiempo. Y queremos recordarles que estamos estudiando la apostasía omega. La palabra apostasía, ¿qué significa? ¿Qué es la apostasía? Del griego apostamai, el término griego correspondiente se deriva del verbo afistami, que significa literalmente apartarse de las formas sustantivas. Tiene el sentido de deserción, abandono o rebelión, ponerse aparte, alejarse o salirse de una alianza, rebelarse. Apostasía, acción de negar, renegar y apostasía. Hechos 21:21 y 2 de Tesalonicenses 2:3. ¿En qué consiste entonces la apostasía? La apostasía consiste en el abandono total de la fe auténtica. Nosotros tenemos que entender que la apostasía es el gran engaño de los últimos tiempos. La apostasía no dejará pensar, no te dejará ver, ni te dejará hablar. Ni te dejará hablar. La apostasía es el abandono de la fe, el apartamiento del Dios vivo, 1 de Timoteo 4:1. La apostasía se dio en épocas de grandes pruebas, Mateo 24:9 al 10, Lucas 8:13.
La apostasía la alientan generalmente los falsos maestros. Es generada por quienes encuentran nueva luz y especialmente liderean. Mateo 24:11 y Gálatas 2:4. La apostasía seduce a los creyentes, apartándolos de la pureza de la palabra con otro evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice, el apóstol no quiso que fueran movidos de la verdad, de la verdadera fe en Cristo. No quiso que se alejasen de la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:3. El apóstol Pablo nos dice que la segunda venida de Cristo no tendría lugar antes que primero viniera, ¿qué cosa? La apostasía. Primera de Timoteo 4:1. A pesar de las advertencias de Pablo, el Espíritu Santo le había revelado que algunos apostatarían de la fe. Y Lucas 8:13 nos dice también acerca de esto. Empleando el mismo lenguaje griego, Lucas describe lo que pasa con los que apostatan. Creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba se apartan. El apóstol Pablo predijo que algunos iban a apartarse de la verdad del Evangelio. La apostasía, hermanos y hermanas, era uno de los problemas más graves que la iglesia primitiva tenía que enfrentar. Se describía como volverse atrás y no seguir a Jesús. Juan 6 nos habla del abandonar la fe. Primera de Timoteo 4:1, ya leído, se habla acerca de ser arrastrado por el error. Segunda de Pedro 3:17 nos habla de apartarse del Dios vivo, y también lo menciona Hebreos 3:12. La elevación de los deseos de uno mismo sobre la palabra de Dios, una razón por la cual tantas iglesias en el mundo se han apartado de la verdadera fe en Cristo, es que muchos desean escuchar enseñanzas que les agradan, aunque esas mismas enseñanzas no estén de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla de esta clase de personas. Los tales buscan a maestros conforme a sus propios deseos o según sus propios caprichos y, por consiguiente, apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas y apostatan. Segunda de Timoteo 4:3-4. En otras palabras, hermanos, la apostasía es apartarse de la verdad, del camino, de la doctrina y de Cristo Jesús. Hay un concepto equivocado, especialmente que donde se habla acerca de los que están separándose de la organización, y las dirigentes precisamente están diciendo que ellos apostataron. Y comentan aún con ejemplos que dicen, ay, el hermano fulanito ya apostató y se fue a hacer otro grupo, ya apostató y se reúne en su casa, ya apostató, se reúne con su familia, ya apostató. No saben lo que significa la palabra apostasía. Apostasía es apartarse de la verdad, de la doctrina, de los principios, del camino, apartarse de Jesús. Y hermanos queridos que son que ya pertenecen a grupos independientes, a iglesias independientes, no registradas, o que se reúnen en sus casas, en salones, en escuelas, yo les pregunto, ¿se apartaron de la verdad? ¿Se apartaron del sábado? ¿Se apartaron de los 10 mandamientos? ¿Se apartaron del mensaje de los 3 ángeles? ¿Se apartaron de la reforma pro salud? ¿Se apartaron de los mandamientos de Dios? ¿Se apartaron de la justificación por la fe? Estoy seguro que sus respuestas es no. Más se afianzaron en estas verdades, en los pilares adventistas. Más se afianzaron. Entonces, hoy tenemos que analizar que la apostasía no son los que están saliendo. Hay más apostasía adentro, hay mucho más apostasía en los que están adentro. Tenemos que entender esta parte. Así que algunos no se sientan hostigados, no se sientan relegados por el hecho de que les dicen apóstatas, porque los mismos que dicen apóstatas no saben el significado de la palabra apostasía. Salirse de una organización no significa separarse de la iglesia, de ninguna manera. Tenemos que recordar lo que dice, alza tus ojos, ya en la página 112, 312,
La iglesia son las almas fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Esa es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una oficina, la iglesia no es una estructura, la iglesia no es la conferencia, la iglesia no es el templo, la iglesia son los fieles que se reúnan e invocan donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Mateo 18, ahí está el Señor, los columnas, que son columnas y baluartes de la verdad. La sierva del Señor señala acerca de la apostasía 2 momentos muy interesantes en la historia del adventismo. Eso lo menciona precisamente Mensajes Selectos, tomo 1, página 234 y también la 237. Se me ha instruido, dice ella, que hable con claridad acerca de la apostasía alfa. Hazle frente. Es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente, firmemente y sin demora. Pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del campo para que investiguen en doctrinas y puntos diferentes. No hay tal investigación que debamos hacer, dice ella. En el libro Living Temple, el templo viviente, se presenta en alfa de herejías mortíferas. Alfa de apostasías, herejías mortíferas, hermanos. Eso sucedió hace algunos años y a esa apostasía se le llama alfa, que fue fuertemente representada por el panteísmo, La apostasía alfa y omega son conceptos extraídos de los escritos de Ellen White y se refiere a la apostasía por la que pasará el pueblo de Dios antes de la segunda venida de Jesús, precisamente. La apostasía alfa, que fue la primera que apareció en los primeros años del siglo pasado, en el siglo 1900, el doctor Kellogg fue uno de los protagonistas de este movimiento que trajo una confusión y a mucha gente que no estudiaba, la arrastró. El doctor Kellogg preparó rápidamente un manuscrito y un comité fue señalado para revisar el manuscrito, para editar un libro que era el Templo Viviente. El comité de la Conferencia General no publicó el libro porque ellos notaron que contenía enseñanzas panteístas acerca de la personalidad de Dios. Y entonces, ¿qué es el panteísmo? El panteísmo es creer que todo lo que Dios creó es Dios. Por ejemplo, en la página 29 del libro El Templo Viviente dice: supongamos que tenemos una bota delante de nosotros, no una bota regular, sino una bota viva. Y cuando echamos un vistazo, nosotros vemos gotitas salir de ella y empujando los dedos, cayendo de los dedos, de todos lados, de los lados y saliendo hacia afuera de la bota. 100 miles de botas, muchas botas continuamente saliendo de la bota viviente. Nosotros no somos movidos a clamar que hay un zapatero en la bota. Así también hay una presencia en los árboles, por eso salen arbolitos. Un poder que crea y lo mantiene, un hacedor de árboles en el árbol. Eso es el panteísmo, que el árbol como da fruto es Dios, que el agua que sacia la sed es Dios, que el sol que da luz y energía es Dios, que esa silla que es parte de un árbol es Dios, que la hoja que está viva, verde, es Dios. Eso es el panteísmo y eso fue la apostasía alfa en los tiempos de cuando en los primeros años de 1900 estaba fuertemente, el área de la salud estaba siendo promovida fuertemente. Después que los líderes de la denominación no quisieron publicar el libro del doctor Kellogg, él personalmente puso una orden de impresión en la Review Herald. Un mes después la Review Herald se quemó y las placas del libro que estaban preparadas en la imprenta fueron destruidas por el fuego también. Qué curioso esto, hermanos.
Qué curioso, Dios no estaba de acuerdo en esa postura y quería proteger a la iglesia, así que permitió el incendio de la Revue Herald y se quemó los manuscritos y las placas donde decía imprimir ese libro llamado Templo Viviente que promovía el panteísmo por el doctor Kellogg. ¿Qué pasó después? El doctor Kellogg, a pesar de las advertencias y la negativa de la iglesia a publicar dicho libro, contenido panteísta, tiempo más tarde lo publicó. Por causa de su lectura muchos fueron engañados y los dirigentes de la asociación tuvieron algunas reuniones y cartas con él, ya que tomaban los escritos de Ellen White y los sacaban de su contexto y argumentaban que lo que él decía estaba en concordia con los escritos de ella. ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué situación tan perversa del enemigo! El doctor Kellogg fue una eminencia en el área de la salud. Todavía algunos de sus inventos son utilizables en algunos hospitales de los Estados Unidos. Fue de renombre, pero Satanás está pendiente de aquellos hombres que según eventos del tiempo del fin menciona que encuentran nueva luz y que no es luz nueva, es simplemente ellos son salpicados con el brillo de su propio ego. Cuidado, hermanos, con la luz nueva, porque Satanás está buscando y está pendiente de todos los que estudian para que encuentren conceptos similares, conceptos paralelos, conceptos casi iguales, de tal manera que de repente salga uno y diga yo tengo nueva luz, y entonces divida los grupos y las iglesias. Y de repente eso es llamado por la sierva del Señor átomos separados. Todas las iglesias independientes, la verdad presente, no son átomos separados, puesto que están siguiendo la luz del Señor Jesucristo bajo la ley y los testimonios. Y están recibiendo la luz que Dios da a la iglesia. ¿A quién Dios le da la luz? No a un solo hombre, sino a toda la iglesia. ¿Y a cuál iglesia? A la iglesia que camina en su luz, paso a paso, paso a paso. Y entonces, hermanos queridos, cuando los acusan de que son átomos separados o que somos átomos separados, recuerden, un átomo separado es aquel que se separa de la verdad, se separa de la iglesia, pero con una luz nueva, y es un solo hombre. Pero aquel que se separa de la organización con la verdad presente, con los 7 pilares de la fe adventista, no es átomo separado, es la iglesia que el Señor está llamando, está purificando para ser parte del remanente del fin. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Si están ahí, digan amén. Amén, amén. Estamos oyendo claramente, pastor. Gracias. Gracias, muy amables. Entonces, esto fue lo que pasó en los años 1900. Fue una crisis terrible, la apostasía alfa. La apostasía alfa. Sin embargo, cuando la hermana White descubrió que estaban usando mal sus libros y sus textos y párrafos de ella, argumentaba. He sido instruida, dijo ella, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. He sido instruida por el mensajero celestial de que por parte del razonamiento del libro, el templo viviente es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de la verdad presente. Introduce aquello que no es nada, sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Fíjense bien lo que hace este libro. Introduce aquello que no es nada, sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Luego ella agrega, las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo sistema cristiano. Hermanos, la apostasía alfa y omega están de la mano y la alfa ya pasó, pero viene la omega. Dice Testimonios, tomo 1, la página 231. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima,
¡Qué bárbaro! Tenemos que nosotros estar pendientes de todo tipo de engaño, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mucha gente se pone a escuchar los predicadores en YouTube, en Internet, donde sea, y como ven que dijo 2, 3 cosas a favor del Elena G. de White, se quedan ahí arrobados, pero al final ellos enseñan otras cosas. Cuidado, hermanos. Los dones son importantes, pero más importantes los frutos de los que tienen los dones. Si no hay frutos dignos, si no hay un buen testimonio, aunque un ángel viniera, dice el Señor en su palabra, nosotros debemos tener sumo cuidado porque Satanás está obrando con grande ira en este último tiempo. La apostasía omega. Miren lo que dice el profeta Isaías, el capítulo 38 al 14. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, el verso 12, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia, en iniquidad, y en ellos habéis apoyado. Verso 13, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. Isaías habla acerca de la apostasía como la causa de los problemas de la iglesia, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Qué triste, hermano, situación del tiempo del fin en el que vivimos. ¿Cuántos dirigentes de todas las denominaciones, no solo el adventismo, están engañando a toda su congregación y los gobernados se pierden, dice el profeta Isaías 9:16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden? Hermanos, qué terrible. Habla del pueblo de Dios. Acerca de la iglesia en los días de Cristo, Ellen White escribió en relación a todo lo que estamos estudiando, queridos hermanos, en la parábola de la viña, Cristo declaró culpables a los labradores. Ellos fueron los que habían rehusado dar a su Señor el fruto de su terreno. Los sacerdotes y magistrados de la nación judía fueron los que al descarriar al pueblo le habían robado a Dios el servicio que él reclamaba. Fueron ellos los que apartaron de Cristo a la nación. Qué triste, hermanos. No podemos confiar en líderes, en administradores, en presidentes, en departamentales, en tesoreros, en secretarios, que tienen una jerarquía y un rango donde ven a la iglesia poco o nada. Qué triste es eso, hermanos. La ley de Dios exenta de tradiciones humanas fue presentada por Cristo como la gran norma de obediencia, y esto despertó enemistad de los rabinos. Ellos habían puesto las enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios y habían apartado al pueblo de sus preceptos. No estaban dispuestos a renunciar a sus mandamientos hechos por hombres a fin de obedecer a los requerimientos de la palabra de Dios. No querían sacrificar por causa de la verdad el orgullo de la razón y la alabanza de los hombres. Cuando Cristo vino, presentando a la nación las demandas de Dios, los sacerdotes y ancianos le negaron su derecho de interponerse entre ellos y el pueblo. No estaban dispuestos a aceptar sus reproches y amonestaciones y se propusieron malquistar a la gente con Jesús y así destruirlo. Qué triste, hermanos. Los dirigentes fueron los responsables de que muchos rechazaran a Cristo Jesús. Ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo y con los resultados que le siguieron. Hermanos, es escalofriante y espantoso como aquellos que eran los caudillos de Israel, los que primero se les daba el mensaje,
fueron los primeros en rechazar y engañar y controlar y manipular a un pueblo para que rechazara a Cristo. El pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. Palabra de vida del Gran Maestro, página 246. Testimonios, tomo 5, 235. Deseado de todas las gentes, página 687. El pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. Qué triste es que todavía muchos dependen del pastor, de la asociación, de la conferencia, del presidente, de los jefes, de los caudillos, de los caciques. Hermanos, es tiempo de depender de Dios. Ya, la historia nos revela que así cayó Israel, y la historia nos dice hoy que así caerán también aquellos que siguen a los hombres y dejan de percibir la dirección del Señor Jesucristo. No importa qué denominación sean, pero la historia judía, la historia del pueblo de Israel como pueblo de Dios, es el mismo que representa el Israel espiritual adventista del séptimo día. La tremenda oposición de los escribas, los fariseos, los sacerdotes del Sanedrín en contra de Cristo fue responsable por el rechazo del pueblo hacia Él y finalmente causó su crucifixión. Los líderes fueron responsables por causar la apostasía y mantener al pueblo de Dios en ella. Sostenían sus tradiciones por encima de la ley de Dios y éstas restringían la libertad del pueblo. El pueblo estaba dormido, subyugado, estaba embotado, había un estupor. Yo les pregunto esta noche, hermanos, ¿qué pasa hoy en el mundo adventista? De igual manera, los líderes están siendo responsables por causar la apostasía, por permitirla, y mantienen al pueblo de Dios en ella. Sostienen tradiciones por encima de la ley de Dios, tradiciones humanas, y están restringiendo la libertad del pueblo. Aquello que demandaba el del pueblo, ellos lo ignoraban en su propia conducta. No daban testimonio, simplemente les decían lo que tenían que hacer, pero ellos no hacían nada de eso. Cristo debía romper esas cadenas. En sus enseñanzas y parábolas, Él expuso claramente el carácter de los sacerdotes y de los líderes del Sanedrín. Los expuso claramente. Y hermanos, ¿saben qué? A veces nos acusan, es que ustedes critican, es que ustedes solamente pasan crítica. No es una crítica. La palabra del Señor nos dice que debemos denunciar los pecados que pasan en el mundo y en la iglesia. Denunciarlos. Hoy en día existe un gran peligro para nuestro liderazgo. Satanás ha estado haciendo todo lo posible a través de las edades para capturar las mentes entre los líderes del pueblo de Dios. Él trabaja más allí. Sabemos que en esta hora final de la gran controversia, Satanás redoblará sus esfuerzos para destruir a la iglesia remanente y su efectividad para dar la última demostración del poder de Dios en segundo Pentecostés. Eso, Él va a querer que no se logre ese segundo Pentecostés. Hermanos, la lucha es grande. Tenemos un conflicto, estamos en medio del conflicto cósmico. Y nosotros tenemos que unirnos a Cristo para que en su nombre seamos más que vencedores. Qué difícil es. Todos, hermanos, aquellos que busquen la salvación, dice el apóstol Pablo, que la cuiden cuando la tengan. Y él dice, preocupaos por vuestra salvación con temor y con temblor. Satanás ha tenido éxito, lamentablemente, en demorar la segunda venida de Cristo por más de 100 años. Se nos dice que algunos de nuestros propios ministros predicarán las doctrinas de Satanás desde nuestros púlpitos. Ministros no santificados están organizándose en contra de Dios, están alabando a Cristo y al Dios de este mundo en la misma emisión de voz. Qué duro, qué difícil es eso, hermanos. Mientras que en forma profesa reciben a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Testimonio para los ministros
la página 409 y 410, Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Piensa disolver la unidad de Cristo. Oró que existe en su iglesia, que Cristo oró que existiera en su iglesia y dice lo siguiente: saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para falsificar. Albergue al hijo del engaño y el falso testigo de una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia descartará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos, porque él sabe que es verdad. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo la antorcha de una falsa profecía en sus manos, encendiendo el fuego de la infernal antorcha satánica. Si albergan dudas e incredulidad, los fieles ministros serán quitados del pueblo que piensa que saben tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Testimonios 409, 410. Qué triste, hermano, situación. Aquí dice algo que tenemos que considerar. Si se albergan dudas e incredulidad, los fieles ministros serán quitados del pueblo que piensa que sabe tanto. Oh, si también conocieses, dijo Cristo, a lo menos este tu día, lo que toca tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Se me ha instruido que el enemigo busca unirse a hombres que tienen grandes responsabilidades en la obra de Dios para poder llenar sus mentes con ideas malignas. Bajo su influencia los hombres seguirán muchas cosas que son contrarias a la mente de Dios. Qué terrible, hermanos. Segunda, Testimonios tomo 2, 439 nos dice: hombres que ocupan puestos de mucha responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos. En ocasiones, con ardiente intensidad y terrible severidad, Cristo denunciaba las abominaciones que veía en la iglesia y en el mundo. Él no permitía que el pueblo fuese engañado por las falsas apariencias de justicia y santidad. Cristo denunciaba, hermanos, las abominaciones que veía en la iglesia y en el mundo. Y ahora te dicen a ti que no critiques, que le digan a Jesús. Como les decía, sepulcros blanqueados. Y Mateo 23 nos habla de los ayes de los fariseos. ¡Ay de vosotros, fariseos, hipócritas, adúlteros! Y son 9 ayes, hermanos. No tengan miedo de decir la verdad y de denunciar las cosas, para que los que están dormidos despierten. No tengamos miedo de decirle al mundo que hay un gran ecumenismo, que tenemos que salir del sistema moderno babilónico, de todo sistema que quiere controlarnos y subyugarnos y apartarnos de la verdad y de Cristo. No tengamos miedo de hablar todavía para aquellos que están adentro de todos los sistemas presbiterianos, bautistas, testigos, mormones, anglicanos, católicos, decirles todo lo que está pasando adentro, no como una crítica, sino exponerles dónde están ubicados y que Cristo los llama a la verdad y a la libertad. El Señor denunció las abominaciones. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Él no permitía que el pueblo fuese engañado por las falsas apariencias de justicia y santidad. El Bautista y su mensaje eran poderosos. El mensajero del primer advenimiento de Cristo era un hombre de muy claras palabras, hermanos. Reprochó el pecado y llamaba las cosas por su nombre. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y hermanos, ¿cuántas veces escuchamos a gente que dice, no, y ese mensaje está duro, y eso está así, eso está así? Hermanos, si hay una iglesia dormida, cuando hay una persona dormida, ustedes muy bien saben que no va a despertar con palabras suaves y mesuradas,
va a despertar cuando se le habla fuerte porque está profundamente dormido, y más cuando esté en peligro. No, hermanos, hermanas que escuchan, todos los que escuchamos, levantemos la voz fuerte, alcemos nuestra voz como trompeta, porque tenemos que despertar al mundo y a la iglesia para que se unan a Cristo Jesús. Testimonios tomo 5, página 75 al 76 nos dice: me ha sido mostrado que el espíritu del mundo está endeudando la iglesia rápidamente. Estáis siguiendo el mismo sendero del antiguo Israel. Existe el mismo abandono del sagrado llamado como el pueblo peculiar de Dios. Existe el mismo abandono del sagrado llamado. Estáis participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Vuestro concierto con los infieles ha provocado el desagrado divino, el concierto con los infieles. ¿No conocéis las cosas que tocan a vuestra paz? Y éstas están siendo rápidamente encubiertas de vuestros ojos. Testimonios tomo 5 menciona eso. Vuestro descuido en seguir la luz os colocará en una posición más desventajosa que la de los judíos, sobre los cuales Cristo se lamentó. La apostasía, hermanos, aumentará. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El artículo titulado La apostasía omega, publicado en la revista Ministro de octubre de 1977 por el pastor fallecido Robert Pearson, nos presentó anticipadamente cómo sería la apostasía omega. Aquí están enumerados 10 puntos tomados del libro Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 193 a la 206. Número 1. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Todos los principios, hermanos, que tienen que ver con la pureza, la santidad, la santificación, que tienen que ver con la fidelidad, la lealtad a los mandamientos, el sábado, los mandamientos de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud, toda la reverencia, los servicios especiales de Dios, la consagración, los principios de verdad, el santuario, la inmortalidad del alma, todas esas cosas, hermanos, serían descartados. Han puesto otros pilares ya en vez de los que ya se pusieron y están firmes y que no son cambiados ni pueden cambiar nunca. Número 2, anularían la verdad de origen divino. Anularían la verdad de origen divino. ¿Cuántas ocasiones hemos visto que las conferencias están haciendo festejos con otras denominaciones y ellos arguyen y dicen: pues es que todos tenemos un pedacito de verdad? Lo mismo dice el Papa Francisco, por eso acepta a los tibetanos, a los musulmanes, a los budistas, a los anglicanos, a la brujería, al movimiento gay, acepta a la brujería y a todo el mundo acepta el Papa Francisco, porque dicen todos tienen un pedacito de verdad. ¿Qué verdad tienen los tibetanos, que es igual a la católica? ¿Qué verdad tienen los musulmanes que tenga que ver con el adventismo? ¿Qué verdad tienen los mormones que tenga que ver con nosotros? Hermanos, nada. Pero es una de las cosas que traería la apostasía omega, anularía la verdad de origen divino. Número 3, sería cambiada nuestra religión. Hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es la misma de hace 50 y 60 años. A través de la infiltración y después del Concilio Vaticano II específicamente, ha ido modificándose y haciéndose más evangélica, más católica, más laica. Los principios fundamentales, los estudios, la preparación para los candidatos al bautismo, todo es light, todo es más fácil, todo es más permisivo, todo es más engañoso. La religión ha ido cambiando. Y hay muchas cosas y factores que ustedes pueden notar ahí e investigarlos un poquito más allá a fondo de cómo la religión ha ido cambiando en muchos aspectos. Triste es ver que a un principio fundamental, la religión que ha ido cambiando es aquella
que tiene su liturgia más parecida al catolicismo que a la pureza de la palabra de Dios. Qué terrible, hermanos. Antiguamente los pastores bautizaban con ropa, pantalón y camisa, pero hoy todos los pastores de todas las denominaciones, incluyendo adventistas, usan togas negras como los sacerdotes. Aún realizan cenas del Señor con togas. ¿Quién introdujo eso sino la infiltración jesuita? Ha sido cambiada nuestra religión. Hoy la religión, hermanos, lo que nos liga a Dios, ya no es exactamente la Biblia, ya no es el espíritu de profecía, sino ellos se están uniendo a través de eventos ecuménicos, conciertos, a través de festejos, a través de kermés, como hace la Iglesia Católica. Viene el evento de las madres, por ejemplo, cosa antibíblica y totalmente pagana, y muchas conferencias. Ustedes lo van a ver, serán testigos, estarán festejando a todas las mujeres que son madres ese día. Qué triste, hermanos, cuando la palabra del Señor nos dice en Éxodo, en relación al 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen, que Jehová tu Dios te dé. Entonces, queridos, el reconocimiento y la gratitud por una madre es la obediencia hacia ellos. Esa es la gratitud a Dios y se hace todos los días, no una vez al año. Qué injusto que muchas mujeres madres son visitadas una vez al año y los demás días del año, no, es que no es día de la madre, ¿no? Hasta que sea día de la madre vamos a ver a tu abuelita, le dicen a los niños. ¿Cuántas mujeres olvidadas están en los hospitales, en las cárceles, en los propios hogares, que aunque estén rodeados de 8 hijos, ni un hijo le obedece? Y con un regalo quieren tapar la desobediencia y deshonran con el 5º mandamiento. Y eso pasa, eso está sucediendo, hermanos. Sería cambiada nuestra religión. Punto número 4. Por supuesto se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Hermanos, es terrible lo que pasa hoy. El sábado está siendo pisoteado, menospreciado, se hacen 1000 cosas menos lo que se debería hacer. Cristo predicaba, enseñaba y sanaba, pero hoy los sábados son conciertos, son festejos, son programas televisivos, son comodidades, son convivencias, es sociabilización, son centros de entretenimiento. El sábado no es para eso, hermano, ni tampoco para dormir. El sábado es para estar en comunión con Dios, para eso, el descanso de nuestras almas, de nuestro espíritu en el Señor, para eso es el sábado. Pues, sin embargo, se ha denigrado, se ha pisoteado y se han hecho 1000 cosas que no tienen nada que ver con el sábado, de tal manera que cuando venga el domingo, que ya está viniendo fuertemente, no sentirán el cambio de ese día. El punto número 5, se supondría que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del 7º día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Fíjense bien, reforma desde el 2010, reforma y reavivamiento, dice el presidente de la conferencia, reforma y reavivamiento, llevamos casi por los 10 años de esa indicación y la iglesia sigue más paganizada y no hay reavivamiento y no hay reforma, ni habrá, hermanos, ni habrá. Por eso mucha gente está renunciando a las doctrinas básicas, a las columnas de nuestra fe. Qué triste situación en la que vivimos. Por eso Jeremías lloraba al ver a los dirigentes y al pueblo unidos en la apostasía. Y eso, hermanos, nuevamente se está repitiendo. Número 6. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Hoy todo tiene que ser intelectual, tiene que ser erudición, tiene que ser en relación a los conocimientos teológicos, y tristemente lo que más ha entrado en este aspecto, aunque se repite más adelante, es la teología liberal, donde tiene que venir respaldado por un doctorado, por una maestría. Si no, no puede predicar la hermana o el hermano. La filosofía intelectual de poder
explicar las verdades es la teología liberal, la que está reinando y que da explicaciones más científicas que bíblicas. Es terrible, hermanos, todo eso se introdujo ya, esa filosofía ya está introducida. Qué lamentable situación en la que está pasando la iglesia, hermanos, pero el Señor va a obrar y por eso nos llama a salir de allí. El punto número 7 se trataría de debilitar la predicación del segundo advenimiento, enseñando que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención, y todo tendrá explicación científica con la NASA, con los científicos de Inglaterra, con los científicos rusos, con los científicos alemanes, darán explicaciones de todo. Y entonces la predicación del segundo advenimiento se debilitará. Por esa razón, en el 2015 en San Antonio, Texas, ustedes recuerdan bien, quitaron la palabra inminencia, que menciona la sierva del Señor en sus libros, que la segunda venida de Cristo es inminente, fue quitada, porque no les interesa la palabra inminente, es que Cristo ya viene en cualquier momento, y la palabra está cercano. Para ellos dicen, pues que falta todavía mucho. Dice Mateo 24 que que el siervo malo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. No es que no crean, creen, pero no obedecen. Sus actos son totalmente contrarios a la visión de la segunda venida de Cristo. Otro punto importante que fue cambiado allí también, que aunque ya lo hemos mencionado, lo repetimos en relación al don profético, en relación al don profético a través del Elena G. de White, donde se había dicho que sus escritos están al nivel de la Biblia. En 2015 en San Antonio, Texas, dijeron que es la luz menor. Qué grave, hermanos, es eso, y lo están haciendo los eruditos, los que están introduciendo el sistema de filosofía intelectual, los doctores que son más ecuménicos y seculares y paganos que cristianos. Hermanos, la luz mayor es Cristo Jesús. Él es la luz principal. Y tanto la Biblia como los testimonios, los escritos del Elena G. de White son luz al mismo nivel. Dios no tiene luz menor. Y cuando le dicen luz menor a ella, ¿saben qué? Entonces la gente dice, mejor me voy con la luz mayor. El libro Colportor Evangélico señala, ella claramente dice, mis escritos o son de Dios o son del diablo. Pues obviamente son de Dios, de tal manera que están al mismo nivel de la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Están al mismo nivel de la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Amén, amén. Amén. Se oye claramente, pastor. Gracias. Muy bien, gracias, mis queridos hermanos. Entonces, se ha debilitado la predicación de la segunda venida de Cristo. Se ha mostrado que falta mucho tiempo, sin darse cuenta que el tiempo en que estamos viviendo es muy traicionero. La sierva del Señor dice que estamos viviendo en un mundo encantado, hechizado, donde creemos que todavía falta mucho. Sin embargo, todo está a las puertas, hermanos. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. En punto número 8, se escribirían libros de una nueva orientación. Voy a explicar eso casi al final, porque todos los libros que se están vendiendo, la gran mayoría por el colportaje, están vendiéndose libros de superación personal, están vendiendo libros de superación juvenil, vendiendo libros hasta de cómo vestirse, libros de los buenos modales, están vendiendo libros X, pero los libros principales, que son como las hojas del otoño, según Elena G. de White, no se están distribuyendo. Y a quien los están distribuyendo, los están castigando, los están sancionando, los pueden demandar, los pueden llevar a corte. La misma conferencia general, cuando el pastor Ted Wilson dijo que había que repartir miles de conflictos de los siglos alrededor de donde se encuentra actualmente la conferencia general, los primeros que rechazaron el conflicto de los siglos fue el Hospital Adventista del Séptimo Día, quien dijo que está mal repartir ese libro porque es una discriminación, porque es un libro discriminatorio para los católicos. Miren hasta dónde hemos llegado, hermanos. Hasta dónde se está llegando.
Y resulta que los primeros que debieron haber repartido y estudiado el conflicto de los siglos lo rechazaron, hermanos, lo rechazaron. Se ha sabido de gente, de grupos de personas que han hasta quemado los conflictos de los siglos después que los reciben y los ponen en las puertas de los templos. Eso pasó en Chiapas. Se escribirían libros de una nueva orientación, se escriben cualquier cosa. Los libros de salud son buenos y bonitos, hermanos, libros de jugos, libros de cocina, todos son excelentes, pero los principales libros que el Señor quiere que se repartan, como las hojas del otoño, es el conflicto de los siglos, el deseo de todas las gentes, el libro Primeros Escritos, el libro Hechos de los Apóstoles, el libro Patriarcas y Profetas, el libro Profetas y Reyes, el libro Maranata, el libro Historia de la Redención, el libro Eventos del Tiempo Final. Pero hoy esos libros están siendo descartados. Se está quitando la profecía. Y entonces cuando toda esta plataforma del punto 8 esté puesta, el punto 9 nos dice, se establecería una nueva organización. Y queridos hermanos, siempre acusan a los grupos independientes que están haciendo una nueva organización, que se están apartando y están haciendo otra organización. No estamos haciendo ninguna organización, hermanos. Tampoco somos la octava iglesia, es la iglesia. ¿Quiénes somos? La iglesia adventista del séptimo día. Somos la iglesia adventista del séptimo día. Somos la séptima iglesia. Entonces, ¿qué está pasando? Dios está purificando a su iglesia. Dios está diezmando a su iglesia. Y no formaremos otra organización. No formaremos una nueva organización. Seremos la organización original que Dios estableció con los 7 pilares de la fe adventista. Esa es la organización original. La nueva organización es la que está cambiando todo y se está uniendo al ecumenismo, hermanos, y está metiendo nueva literatura pseudo-cristiana, pagana, y hablando y exaltando a toda denominación, incluyendo al Vaticano, y exaltando el domingo, por cierto, también. Eso está sucediendo. Nosotros somos la organización original, y no por ser organización tenemos que ser una institución. No, hermanos, de ninguna manera. La iglesia tiene que trabajar organizada, pero no ser institucionalizada. La iglesia primitiva nunca se institucionalizó, nunca se registró. No se registró. Y aunque seamos grupos independientes, la verdad presente por todos lados, estamos unidos en la verdad presente que es Cristo Jesús. Amén. Estamos unidos. Hermanos, algo muy importante, debemos tener grupos organizados, pero no ser organizacionales con jerarquizaciones de presidentes, de jefes. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos una iglesia que la cabeza principal es Cristo Jesús. Puede haber entre los grupos, hermanos, maestros, doctores, pastores. Todos los dones están vigentes hasta que Cristo venga. Pero eso no significa que dejan de ser. Se fortalecen y trabajan para la edificación del cuerpo de Cristo. Todavía nos dicen que nos acusan que ya no tienen pastores, andan como ovejas sin pastor. No, hermanos, la iglesia de la verdad presente, su pastor es Cristo Jesús. Pero nosotros como pastores, yo soy un pastor, somos consejeros de la iglesia, somos los evangelistas de la iglesia, los maestros de la iglesia, los que ayudamos a la iglesia en este tiempo del fin. Sí, seguimos siendo pastores. Está la otra idea de que ya no hay pastores, hay maestros, hay doctores, hay gente de oración, hay gente que entiende profecía. Esos son dones que la Biblia establece y no los quita. No son quitados de ninguna manera. Cuidado con las falsas enseñanzas, que ya no queremos pastores. Los pastores, dice testimonio para los ministros, deben unirse a la iglesia remanente y trabajar en equipo, laico y pastores. Aunque la obra terminará por laicos, los pastores no son dejados a un lado. Nosotros como pastores laicos también nos unimos al mensaje final. Entonces la nueva organización se estableció en ellos desde 1905 hasta 1938 y se reconfirmó en los años 50 y 60 cuando se establecieron, se registraron tanto en Estados Unidos, la primera, como en varias partes del mundo. En Estados Unidos el adventismo se registra con las siglas que son MR,
marca registrada. En México, en otros países es diferente, en México es AR, Asociación Religiosa, pero esas siglas también denotan en el espíritu otra cosa. MR es metido con Roma, dicen algunos. Suena chusco, pero realmente así es. Y AR asociado a Roma, también suena chusco, pero en realidad eso es porque quienes establecieron la unión de la Iglesia y el Estado en México, la unión de la Iglesia y el Estado en México fue precisamente los presidentes de México y el Papa Juan Pablo II, Salinas de Gortari, desde 1992. Desde entonces los templos ya no pertenecen a los fieles, ya pertenecen precisamente a los líderes que están unidos a Roma. Por esa razón no es bueno registrar los templos ni donar los terrenos que inocentemente muchos lo han hecho. En este momento hay un problema fuerte en Oaxaca con la iglesia principal de Cuauhtémoc. Las irregularidades y fallas de los dirigentes hicieron que la iglesia despertara y se diera cuenta de la apostasía y el error y el adulterio que había entre la dirigencia de la iglesia. Y cuando ellos entonces desistieron ser parte de la organización, entonces les dijeron que desalojaran el templo. Miren cómo es tan astuto el enemigo y los líderes. Los terrenos los compran los fieles, las paredes la ponen los fieles, la congregación, las bancas lo compran los fieles, la luz la paga la iglesia, el agua la paga la iglesia, el predial lo paga la iglesia, pero cuando alguien sale de ahí no tiene nada, todo se le dona a las asociaciones religiosas o a las conferencias. Eso es como un robo, hermanos. Las conferencias no pagan luz, no pagan agua, no pagan predial, no pagan las necesidades básicas que los templos tienen, no pintan el templo, no ponen el piso, no ponen las bancas. Sin embargo, al final le quitan el templo a los fieles cuando empiezan a pensar diferente. Eso es un robo. Y mucha gente inocente sigue donando sus terrenos de templos a las conferencias y a las asociaciones. El Señor les ayude a tener sabiduría, porque eso es lo que se hace la nueva organización, lamentablemente. Hermanos, la nueva organización establece vínculos con el mundo, con la masonería, con el Vaticano, y entonces la iglesia pierde su identidad. Por eso nosotros no somos una nueva organización ni lo seremos nunca, somos la organización original de los pilares de la fe adventista, de cómo empezó esta iglesia según Apocalipsis 14:12, los que tienen la ley, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese era el manual que la iglesia manejó por más de 50 años. Pero cuando muere el MGD, tristemente, hermanos, entró la nueva organización, establecieron un manual que cada día lo modifican para beneficio de ellos. Ustedes no tendrán un manual de hace 20, 30 años y verán que ahora ya no dicen nada acerca de los presidentes de campo, ya no dicen nada acerca de los pastores, es mínimo lo que dice. Y pone todas las demandas hacia los fieles. Hermanos, despertemos, por favor, despertemos para seguir al Señor como iglesia libre de una nueva organización, de esa nueva organización. El punto último y el 10, estamos por terminar, hermanos, estoy resumiendo esto por otros compromisos que tenemos. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Todo el que no está de acuerdo con la organización, ahora pusieron un reglamento que dice el que lo borran si no acata a los hombres, se pide lealtad a la organización. Y esta, hermanos, es la iglesia emergente, muy conocida por todos ustedes, que expone y hace alianzas con una apostasía llamada Omega. Así sucederá en el gran conflicto de la lucha entre la justicia y el pecado, mientras bajan de lo alto nueva vida, luz y poderes sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida surge de abajo y da energía a los agentes de Satanás. Cierta intensidad se está apoderando de todos los elementos terrenos, con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto. El príncipe del mal obra disfrazado. La gente no se da cuenta, piensan que el diablo personalmente vaya a decirles todo lo que está pasando. No, Satanás les va a hablar bonito, viene como un ángel de luz y con un dulce, como engañan las personas a un niño, y las multitudes escucharán espíritus de error y a doctrinas de demonios. Eso pasó
con los dirigentes de Israel. Precisamente eso pasó con los dirigentes de Israel. Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Por su interpretación la hacían expresar sentidos que Dios no le había dado. Sus explicaciones místicas hacían confuso lo que Él había hecho y declarado. Él había hecho claro. Discutían insignificantes detalles técnicos y negaban prácticamente las verdades más esenciales. Así se propagaba la incredulidad. La palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad, decía todas las gentes. 2:22. En lo que reinaba el espiritismo, la teosofía, el misticismo. Qué triste situación. Y la historia se repite, hermanos, con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas. Muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se ocupan de disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierde en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Qué terrible, hermanos. Esto es lo que está pasando, deseo todas las gentes. 2:23. Al par que se predique el Evangelio y hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos, muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de ese misterioso poder. Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismo de degradación puede llegar al hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Capernaum. Deseo todas las gentes. 2:23. Hermanos, las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy, como en los días de los apóstoles. Los hombres intentan por medio de tradiciones y filosofías destruir la fe en las Escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo, la teosofía, el panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Vayan a Andrews, hermanos, ya no creen en Dios, ya no creen en la creación, en los primeros 2 capítulos del Génesis. Ese tiempo han querido quitarlo. Confían más en la Biblia NBI, la Biblia de Andrews, que pone muchos comentarios ajenos, ecuménicos, a favor de toda la maldad y el catolicismo. Hermanos, qué terribles cosas están. Esta es la apostasía omega, la obra de la alta crítica, la nueva teología. Los liberales, al criticar y conjeturar y reconstruir, están destruyendo la fe de la Biblia. La están destruyendo, hermanos. Como revelación divina, están privando la palabra de Dios del poder de guiar y levantar e inspirar a las vidas humanas. El espiritismo, por el espiritismo, multitudes son inducidos a pensar de que el deseo es mayor que ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo, ante sí mismo. Esto es de los Apóstoles, página 378. El seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no deben aceptarlas. Ha de oírse de afirmar claramente las verdades eternas de las Escrituras, guardando sus ojos fijos en Cristo. Caminará constantemente hacia adelante en la senda señalada, descartando todas las ideas que no estén en armonía con sus enseñanzas. Hechos de los Apóstoles 3:78 también. Hermanos, dice la sierva del Señor, mensajes selectos, tomo 1:200, que me ha instruido a hablar claramente. Enfréntalo,
Es el mensaje que se me ha dado. Enfréntalo firmemente y sin demora. La Omega seguirá y será recibida por los que no están dispuestos a prestar atención a las advertencias que Dios ha dado. En los tiempos antiguos, el pastor Andreasen, N.L. Andreasen, en la última etapa de la década de los años 1950, le llamó a toda esta Omega la nueva teología. La nueva teología. Es en realidad una vieja teología. La doctrina calvinista que sostiene que los mandamientos no pueden ser guardados a la perfección, que todas las debilidades hacia el pecado heredadas y cultivadas no pueden ser vencidas hasta que Cristo venga. Miren qué tragedia. Por eso mucha gente se siente en el catolicismo perdida, abandonada, sin salvación, y el adventismo corre la misma suerte cuando piensa de esta manera calvinista. Deseo de todas las gentes, 311, testimonios sobre 1, 144. Algunos partidarios del calvinismo adoptaron la posición agustiniana de que Cristo tomó la naturaleza humana antes de la caída, lo cual lo hacía perfecto observador de la ley, pero creando la excusa para el hombre caído de que Cristo era diferente a nosotros y por lo tanto no podía ser nuestro ejemplo, solo nuestro sustituto, minimizando la santificación y el desarrollo del carácter y presentando la expiación como efectuada completamente en la cruz. ¡Qué terrible! Eso suprime la necesidad de un santuario y elimina la importancia de la fecha de 1844 y la necesidad de una iglesia remanente. También le resta significado al sábado del séptimo día. Él es el sello de Dios después del cierre de la gracia. El quebrantamiento del sábado y la irreverencia por la casa de Dios podrían ser uno de los pecados más grandes de la iglesia hoy en día. Hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Muy pocos adventistas del séptimo día guardan el sábado de acuerdo a Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nuestra religión sería cambiada. Es el plan de Satanás de debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Cómo atacan a Elena G. de White y cómo la malusan también. Satanás sabe cómo hacer sus ataques, obra sobre las mentes para excitar los celos y las disconformidades para con aquellos que están a la cabeza de la obra. Los líderes, hermanos, la gran infiltración y quitada de párrafos de los libros del espíritu de profecía. Hoy tenemos que ir a los más antiguos, porque los nuevos están todos infiltrados, hermanos. Y todavía la gente sigue honrando a esos hombres, haciéndoles reverencia, y son agentes de Satanás. Hermanos y hermanas que escuchan, donde quiera que estén, donde quieran vaya este tema, ya no sigamos a ningún líder, a ningún pastor, a ningún presidente, a ningún erudito, teólogo, doctor. Sigamos al humilde Jesús, que es la luz y la verdad y la vida eterna. Luego se ponen en duda los dones, y por supuesto más tarde tienen poco peso y las instrucciones dadas por medio de las visiones son despreciadas. Y la gente ya quiere usar solamente el escrito de Elena G. de White, uno como un devocional, un estudio diario matutino. Ya no quiere usarlo como un punto de vista y un respaldo teológico de las verdades fundamentales. Satanás está usando a los hombres para que esto se haga. Después de que una persona empieza con las dudas en los dones, en el don profético, y esto mueve a que desprecien las visiones, sigue el escepticismo en cuanto a los puntos vitales de nuestra fe, los puntales de nuestra posición, y a continuación la duda en cuanto a las Santas Escrituras y la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se pone en duda los testimonios en los cuales se creía una vez y se renuncia a ellos, Satanás sabe que los seducidos no se detendrán con esto. Y él redobla sus esfuerzos hasta lanzarlos en la abierta rebelión, que se vuelve incurable y acaba en la destrucción. Cediendo a las dudas y a la incredulidad acerca de la obra de Dios,
albergando sentimientos de desconfianza serios, crueles, preparándolos para la completa seducción. Se levantan con sentimientos amargos contra aquellos que se atreven a hablar de sus errores y reprender sus pecados. Voy a hacerles testimonio como 2:87. Un prevaleciente escepticismo está continuamente aumentando en referencia a los testimonios del Espíritu de Dios. Testimonios como 4:37. Nos ha demostrado que muchos tienen poca espiritualidad, que no comprenden el valor o el verdadero propósito de los testimonios. Hablan irrespetuosamente de los testimonios dados por Dios para el beneficio de su pueblo y los juzgan expresando su opinión y criticando esto y aquello. Cuando ellos hubieran hecho mejor en silenciar sus labios y postrarse a sí mismos en el polvo, no podían apreciar el espíritu de los testimonios, ya que conocían tan poco del Espíritu de Dios. Como colaboradores de Dios necesitamos más piedad ferviente y menos exaltación propia. Cuanto más exalta el Dios, tanto más se reduce la fe en los testimonios del Espíritu de Dios. Todos aquellos predicadores que se exalten a sí mismos, aunque empiecen bien, terminan con Satanás cuando se siguen exaltando. Los que confían plenamente en sí mismos verán menos y menos de Dios en los testimonios de su Espíritu. Qué triste, hermanos. Se nos ha dicho que en la apostasía omega se escribirían libros de una nueva orden al final de los años 50. Algunos de nuestros teólogos y líderes extendieron sus manos sobre el abismo para expresar la mano al mundo evangélico durante algunas reuniones celebradas con el doctor Berhausen y Walter Martin. Hicimos concesiones en dos doctrinas importantes en la naturaleza de Cristo y la expiación. Hasta ese tiempo habíamos sido clasificados como una secta y nos sentíamos avergonzados de tener ese estigma sobre nuestro nombre. Para convencer a nuestros amigos evangélicos, se produjo un libro llamado Cuestiones sobre Doctrinas. Un gran porcentaje de este libro es bueno y salido material sólido, material adventista del séptimo día, pero un pequeño % es herejía mortal. El libro Movimiento Destino, el cual parece excusar el rechazo del mensaje de la justificación por la fe en 1888, y de hecho trata de sugerir que el mensaje fue recibido y vivido en aquel tiempo. Libros como Perfecto en Cristo por Helmut Fox, el cual destruye insidiosamente el verdadero mensaje de la victoria sobre el pecado y presenta lo falso. El libro de George Nash, 1888, la apostasía, desde 1888 se titula Hasta la apostasía, trata de volver a escribir la historia del rechazo del mensaje de 1888. La apostasía omega introduciría la suposición de que una gran reforma estaría ocurriendo entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma presentaría una nueva organización. Aquellos asociados con esta nueva organización tratarían de cambiar las doctrinas que constituyen los pilares de nuestra fe. La profetisa del Señor vio esta herejía desarrollándose. Dice el testimonio, Somos 7, página 995. Comentario bíblico, Somos 7, página 995. Entonces será quitada las señalizaciones y habrá un intento de derribar las columnas de nuestra fe. Se hará un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo y menospreciará a Dios mismo, suplantando el día que había establecido y santificado. Este falso día de reposo será respaldado por una ley opresiva. Qué terrible, hermano. Todas las cosas irán cambiando. La Conferencia General Adventista está enseñando a sus pastores hoy en día a guardar el domingo a través del libro que se llama Confesiones de un Nómada. Confesiones de un Nómada. Qué terrible situación, hermanos, y trágica de lo que está haciendo la Conferencia General. Primero, establece que se pueden hacer cultos divinos los domingos. Ahora, para reforzar ese cambio, lo que está haciendo ahora es editando un libro que lo editó la Iglesia Bautista hace algunos años, pero ahora lo reedita el adventismo como si ellos lo estuvieran editando, donde dice donde está exaltando el domingo. Y hermanos, con esto vamos a terminar, porque es muy importante el señalamiento
es más profundo todo esto, pero este es un resumen para que cada quien disponga a estudiar y confirmar lo que estamos diciendo y respaldar su fe de acuerdo a lo que está sucediendo en este tiempo. El libro Confesiones de un nómada en inglés, escrito por un bautista y ahora reeditado por la Conferencia General, nos habla de cosas espantosas. Este libro fue originalmente escrito y editado por la Iglesia Bautista. Ahora este libro fue reeditado por el Departamento Ministerial de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermanos, qué terrible. En las páginas que usted puede ver en ese libro, menciona la exaltación del domingo más que el sábado. Qué triste situación, hermanos. El Departamento de Publicaciones de la Conferencia General, Departamento Ministerial de la Conferencia General, es el responsable por los pastores. Este libro fue publicado en 1998. Ya cuál es la enseñanza que los pastores de la Iglesia Adventista de los Estados Unidos están recibiendo por medio de este libro. ¿Irán ellos a predicar en los púlpitos aquellos que están estudiando? Elena G. de White inspirada por Dios, la profetisa dice que sí. Y es lo que dice ella, es acerca de la ley de Dios que vendrá el último y gran conflicto entre Cristo y Satanás. Entre Cristo, los ángeles, y Satanás y de Cristo. Y será decisivo para todo el mundo, hombres en posiciones de responsabilidad que no solamente desatenderán y menospreciarán el sábado ellos mismos, pero de la tribuna sagrada, de los púlpitos, y estarán con el pueblo para que guarden el día de la semana, el primer día de la semana, alegando la tradición y las costumbres a favor de esta institución de fabricación humana. Apuntarán para las calamidades en tierra y mar, las tempestades, las inundaciones, los terremotos, la destrucción por el fuego, como juicios indicadores del desplacer de Dios por no santificar el domingo. Esta falsedad es la estrategia de Satanás para engañar a los incautos. El dicho cristiano, página 155. Hermanos, el término tribuna sagrada que aparece en la cita anterior se refiere al púlpito de las iglesias adventistas del séptimo día. Todas estas cosas estarán y ya están sucediendo, hermanos. Será exaltado el domingo y es el último paso para poder definir quién es de Cristo y quién no lo es. Hermanos, estamos en los últimos días y solamente queremos decirles, afiáncese a Cristo, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, a la ley, al testimonio, a su palabra, a los dones espirituales a través de la profecía de Elena G. de White. Afiancémonos en ello y no nos movamos de allí. Pase lo que pase, vengan vendavales y venga lo que venga, edifiquemos en la roca que es Cristo Jesús, la roca de la eternidad. Y todas estas cosas, hermanos, que es un estudio abierto para que lo fortalezcamos, para que lo repasemos y para que podamos compartirlo y podamos reestudiarlo y poner otras muchas citas que hay, son para que nuestra fe esté firme, porque vienen pruebas duras, la apostasía omega, hay que hacerle frente. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a las casas de Jacob su pecado. Que el Señor nos ayude. Dios posee la iglesia y ésta estará firme en Cristo Jesús. El Señor viene pronto, ya no falta mucho, y ahora más que nunca, hermanos, que nada ni nadie nos quite la concentración, nuestra consagración. Ayunemos, oremos y planeemos nuestra vida en el corto tiempo que nos queda para que estemos con Cristo por la eternidad. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Queridos hermanos, bendiciones a todos. Amén, gloria a Dios, que la gloria sea para Dios. Gracias, pastor, si es tan amable, llévenos en oración. Oremos, hermanos. Querido Padre, Dios nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias
porque a pesar de tanto engaño, a pesar de las apostasías alfa y omega que ya están, nos has dado la luz para esta hora, para este momento. Nos has dado tu verdad, tu palabra, los testimonios, la profecía, para cumplir la promesa del Señor y la invitación que Él hizo en Mateo 24:5. Mirad que nadie os engañe. Te pedimos, amado Padre, que nos des sabiduría de lo alto para ayudar a aquellos quienes están dormidos. El mundo que está tibio, indiferente y frío, y la iglesia que está dormida, Señor, que podamos ayudar en las medidas de nuestras posibilidades y que nosotros podamos tomar decisiones, todos los que hemos estudiado esto, de ya no estar donde rebajan la norma, de ya no estar más donde los líderes están vendiendo la fe al Vaticano, al movimiento ecuménico. Señor, ayuda a tus hijos, porque todo esto tiene que ver con la salvación. El mensaje del tercer ángel despierta al mundo y lo separe del mundo y lo una a Cristo Jesús. Bendice esta cadena, a los que hoy dirigieron y a todos los que la dirigen siempre, bendícelos grandemente, Señor, que aunque estemos en distintos países, en distintas congregaciones, distintos grupos independientes, que todos nos mantengamos en la verdad presente, en los pilares de la fe adventista, que nos mantengamos en unidad a Cristo Jesús. Y Señor, ante tu inminente retorno, permite que nosotros estemos preparados para ese día glorioso. Rogamos, Señor, tu bendición hoy y siempre para todos, y un cuidado y protección durante la noche. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor, por ese tremendo mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en sus labios, ¿verdad? Hermanos, meditemos en esto, es muy importante entender la apostasía mega. Esto va a estar grabado, lo pueden escuchar nuevamente, y también llévenlo a otras personas, hermanos, coméntenlo con ellos, es muy importante. Así que gracias, pastor. Dios usa a sus siervos, gloria a Dios por eso. Cristo está a las puertas, sabemos que su venida es inminente, todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos lo está diciendo, y es un llamado para sus hijos, para una preparación, hermanos. Así que le damos las gracias a todas aquellas personas que esta noche estuvieron con nosotros, escuchando a través de vía telefónica a diferentes países, ¿verdad? Porque esto llega en vivo a todas partes del mundo, donde estas personas quieran escuchar, hermanos. En YouTube también, y estará, como repito, grabado nuevamente. Brenda ha regresado, fue un viaje de éxito, llevando la palabra de Dios. Próximamente estará viajando para California también. Se está trabajando para la obra de nuestro Creador. Así que, hermanos, gracias por sus ofrendas y vamos a quedar despedidos. Buenas noches para todos, gracias nuevamente, y que el ángel de Jehová nos acompañe siempre. Gracias. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Quedamos despedidos.